Volvamos entonces a 2 capítulo 2 y el versículo 15 para estudiar esta cuarta figura. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Qué interesante. Obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué era un obrero para los días de los tiempos bíblicos y propiamente en el contexto en el que trabajaba el apóstol San Pablo con Timoteo su formación? Bueno, un obrero es alguien que realiza una obra. Ahora bien, ¿qué era una obra para entonces? La raíz todavía de ese término ha continuado hasta hoy en día. Está relacionado con construcciones, está relacionado con el elevar algún tipo especialmente de vivienda. Se consideraba eso una obra realizada por obreros. En el llegado del caso, ese término también se llegó a aplicar a artistas, una obra de arte muy propio entre los griegos, pues Timoteo vivía en esa parte todavía dependiente del imperio griego y hasta su padre era originario allí. Ahora, un obrero, dice la escritura en labio del mismo Pablo, el fuego declarará la obra. ¿A qué se refería? El texto que va a decir, expresado también a los corintios, que eran una nación griega, en su carta, hablaba de que si hubiera un incendio, se podría ver si esa casa, que era la obra que se había hecho, era soportante para el fuego, era suficientemente fuerte para soportarlo. Entonces el fuego declarará. Era usual, no ha cambiado el hombre como hoy, que en una misma zona o ciudad hubieran casas, unas hechas en mármol, otras hechas en piedra sobre piedra, otras hechas en madera cortada, otras en paja. Así que aunque se veían muy elegantes a lo lejos, la obra, según Pablo, el fuego mostraría de qué estaba hecha. Podía incluso el hombre pintar ante el desconocimiento todavía y algo delimitado de la ciencia, o imitaciones. En ese tiempo también el hombre no ha cambiado. Siempre intentaban quizás que a lo lejos se mirara lo hermosa de esas viviendas, pero estaban hechas con paja, con heno y con algunos materiales que solo eran superfluos a la hora de una prueba, como una tremenda visita de una tormenta o una visita de una tempestad. Y de nuevo el término aparece. Pablo decía, el fuego declarará la obra. Y lo hizo para comparar que llegará un momento en el que entonces también los obreros serán puestos a prueba. Y al quemarse esa obra, se descubrirá qué fue lo que se hizo sobre el cimiento. Y el obrero, ¿cómo va a quedar? Pues avergonzado. Además, fíjese usted, tampoco ha cambiado esto. Una persona podría decirle a otro, mire mi obra de arte, ahí está la construcción, firme y fuerte, con unas piedras angulares que van a soportar cuando llegue la tempestad. Pero cuando llega esa tempestad, es que se mira que el obrero sí hizo la obra. Y si se cae la construcción, el obrero queda avergonzado. Pues a ese ejemplo es que Pablo se refiere aquí. Procura con diligencia que cuando te presentes a Dios con la obra que hiciste, con la edificación que levantaste, tú no quedes avergonzado, sino que llegada la prueba, soporte lo que tú hiciste, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y agrega algo mejor, para que no te pase eso, para que tú, en el caso de quienes servimos a Dios, sus palabras no queden cayendo a tierra, cosa que Dios evitó a Samuel, para que usted no sea apenado. Usted entonces, dice aquí, entonces usa bien la palabra de verdad. Le daré un ejemplo más.
¿Le ha pasado que alguien le promete a otro que Dios le hará algo y cuando llega el momento Dios no lo hace? Y eso desanima el corazón. Conozco servidores que han llegado a prometerle a una persona: si usted se convierte a Cristo el Señor, usted dejará de tener problemas. Y hay quien sí, creyendo lo que ese obrero que está construyendo en su corazón la fe, le cree. Hoy de verdad, sí, venga, conviértase a Cristo y se le soluciona su problema matrimonial. Y se le soluciona su enfermedad. Bautícese y conviértase a Cristo y verá que esa situación de economía también se le va a resolver. ¿Qué ocurrió ahí? Ese obrero no usó bien la palabra de verdad. Y cuando llega el momento en que la escasez, la enfermedad o definitivamente el problema matrimonial y de relaciones no se soluciona, la persona dice: esto no sirve. Creí que el evangelio servía y mire, el fuego puso a prueba la obra. Y entonces la persona dice: el hermano fulano que me dijo que esto cambiaría, que me dijo que esto se solucionaría, que puede bautizarme o convertirme en esto, vendría entonces la respuesta de Dios, me mintió. Y entonces ese obrero quedó avergonzado. ¿Por qué? Porque no usó bien la palabra de verdad. En el caso que he mencionado, aunque ejemplo, también corresponde a una realidad. El evangelio no debe de ser predicado para solucionar los problemas de la tierra. El evangelio es predicado para solucionar los problemas del cielo. El gran problema, no de 70 años, 80 o 90 en esta tierra, es para solucionar el problema de la eternidad. Para eso es que Dios hizo el evangelio, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Es la idea. Seguramente en la tierra tendrán aflicción, dijo el Señor, pero la mejor victoria es que el Señor ha vencido todo lo que el mundo haya hecho contra ti y lo hará en la victoria final de la vida eterna. Así que, ¿te vas a bautizar? Bienvenido. Pero recuerda esto: tus problemas podrían no solucionarse. El mayor de todos que sí se solucionará es tu condenación en la eternidad. Tu nombre será escrito en el libro de la vida y todo pecado que has cometido será perdonado. Pero eso sí, entonces, hermano, ¿por qué al bautizarse en muchos, sí en cambio mejora su situación de familia? ¿Mejora su situación de provisión o de salud? Bueno, porque cuando llegas al evangelio, tu fe crece. Tu fe no en ti, no en lo que tú hiciste, no en que, bueno, ya lo hice, vamos a ver qué pasa. No, tu fe crece en el amor al Señor. Entonces, por estar tú arreglado tu problema con el Señor, sales contento de su presencia y te encuentras con tu esposa, con tus hijos y todo cambia. No porque ellos hayan cambiado. Dios los cambiará en la medida que Él se acerque a ellos, pero cambia porque tú cambiaste. Tu obra lo hiciste basado en la palabra de Dios. Y entonces ya no discutes con ese familiar porque lo perdono, porque no sabe lo que hace. Tu corazón ahora produce compasión por el que se equivoca. Sí, Señor, sí, señora. El cambio se da en ti. La oración no siempre cambia las cosas. Leí hace poco, la oración te cambia también a ti. Así que las relaciones mejoran porque el problema eres tú. ¿Por qué la provisión llega? Porque ahora no administras para vicios ni despilfarras. Ahora eres sabio en lo que tú inviertes. ¿Por qué mejora entonces la salud? Ya no vives el estrés de la angustia que producía la ansiedad, la envidia, lo que te producía la ira, que te trajo ese problema al corazón, que te trajo ese problema patológico para ti. Todas estas situaciones que se somatizan en tu cuerpo cambian. Ya no te desesperas,
Ya no se sube la presión arterial velozmente, porque resulta que ahora tú edificaste echar toda la ansiedad sobre Jesucristo. ¿Estás entendiendo? La solución es la vida eterna en el Evangelio. Así que no vas a quedar avergonzado si sabes de que muchas cosas afuera no se solucionarán. Pero cuando tú predicas el Evangelio para lo que es, has usado bien la palabra de verdad y no serás avergonzado. Igualmente, cuando tú usas bien la palabra de verdad, eres aprobado, eres reconocido, eres más que aplaudido, identificado como un hijo de Dios, como un obrero de Jesucristo. Hermoso, ¿cierto? Claro. Porque yo le predico a alguien, porque tú le predicas a alguien y tú le dices, mira, ten presente lo siguiente. Dice la Biblia en sus promesas, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Y entonces aquella persona que lo oyó, porque usé la palabra como estaba, porque no agregué promesas que ella no trae, y le dije, si tú no encubres tu pecado, vas a prosperar. Si tú lo confiesas y te apartas de él, alcanzarás misericordia. Al tiempo que la persona lo obedece, no a mí, sino a la palabra, no a ti, sino a la palabra que usaste bien, la palabra que dijiste con verdad. La persona regresa y dice, era cierto, me alcanzó la misericordia de Dios. Prosperé, todo se solucionó. Solo les dije la verdad y la verdad me hizo libre. ¿Ha probado usted eso? Proverbios 15:1, por ejemplo, dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pruebe entonces eso. Si alguien le habla exaltado, use la blanda respuesta. Y si usted vio que la ira se aplacó, usted va a decir, el hermano que me dijo eso, el que me predicó, el que me mostró que estaba en la Biblia, era verdad. Y entonces Dios dice, mi siervo es aprobado porque usa bien la palabra de verdad. Finalmente, hay un apóstol que se llama Santiago. Santiago, también Jacobo, conocido, ya hebreo su nombre y no griego. Él dice, hermanos, tengan presente y ténganlo bien presente. Ciertamente que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y él tiene un contexto que dice, por eso no sean solo oidores de la palabra. No, yo ya sé que hay que hacerlo. Uy, sí, pero al final no lo haces. Eso se llama pecado. Lo sabías, pero no lo hiciste. En cambio, si yo oigo lo que me dicen que hay que hacer por la palabra y lo hago, me dice la Biblia, eres bienaventurado, porque no solo es oidor, sino hacedor de la buena obra. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, estos días yo ando muy cerquita de ese ambiente, pero ha visto cuando un obrero le entregan unos planos, necesito que construya este edificio. Mira, vas a hacerlo así, los ladrillos de esta manera, la columna fundida de esta forma, el trazo de esta forma. Pero cuando va a revisarse, lo hizo distinto. No oyó, no oyó. Fue un oidor olvidadizo y no hizo la obra como se le dijo. No, sí, gracias por orientarme, dice a veces un obrero. Pero si no es un buen obrero, no obedecerá la orientación exacta como se le habló. El obrero es una señal de fidelidad, de lealtad con Dios. No se deje guiar por el ánimo. Él no puede decir, wow, me gusta mejor esta forma. Está como bonito si lo hacemos de este color. No, usted tiene unas instrucciones. No, pues pastor, me pareció como muy duro lo que usted me aconsejó, entonces solo hice hasta esta parte. Pues hasta esa parte se te aprobará de parte de Dios. No, pues está bonito, la Biblia dice eso, pero lo otro me parece tan fuerte. Hay obreros que queriendo dilatar el tiempo hasta dice, lo estoy haciendo poco a poco.
a ver si en el camino algo cambia. Porque te da temor obedecer a Dios como Él dijo. Hay unas frases muy hermosas. Hay una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. A mí me han inspirado mucho. Del Antiguo Testamento hay un hombre que se llama Bezaleel. ¿Lo ha leído? Fue el que escogió Dios a través de Moisés para que hiciera el candelabro, el arca del pacto, la fuente de bronce y todos los elementos del tabernáculo. Y Dios aplaudió a Bezaleel, lo aprobó. Dijo, bien, Bezaleel, porque hiciste exactamente como te fue mostrado a Moisés en el monte. Porque los planos que yo di, los hiciste correctamente. Aprobado, 10 puntos, la meta máxima, que ganó el podium, el lugar alto. Porque obrero aprobado es obrero que exactamente como se le muestra en el plano, lo hace. Ahora, en el Nuevo Testamento está el Juan Bautista. Juan Bautista, Jesús le dijo a la gente, ese fue el más grande de todos los profetas. O el más grande. Pensamos que era Elías. Tantos milagros que hizo Elías, y hasta Eliseo le tuvo que decir, dame una doble porción para hacer lo que usted hizo. Señor, seguro que Juan Bautista es el más grande si él no hizo ningún milagro. Y el Señor dijo, es que ustedes miden por el tamaño de las cosas que se ven. Bueno, no lo digo exactamente, pero el hombre medía por el tamaño de las cosas que veía. Sin embargo, el Señor, recuerda, mira el corazón. Y entonces, al fin y al cabo, los milagros los hace el Señor, no el profeta. Pero había una parte que sí hace el profeta. Esa no la dejó escrita el maestro en la evaluación. Esa la hizo el alumno. Y dice la Biblia, Juan es el más grande de todos los profetas, porque todo lo que él predicaba era verdad. Porque todo lo que decía lo dijo exactamente como se le dijo que lo dijera. Eso no te va lengua, ¿verdad? Exacto como se le dijo que lo dijera, lo dijo. Exactico. Qué obrero tan tremendo. Hizo bien el trabajo. Lo mandaron a demoler. ¿Se acuerda cuál era el trabajo de Juan Bautista? Bajar lo que estaba alzado, subir lo que estaba abajo, allanar el camino para que entrara a caminar el Señor sobre esa senda. Y entonces la gloria de Jehová se manifestara. Hermano y amigo, obedezca, pero obedezca exacto como le mandaron. Y entonces no vas a ser avergonzado. Serás un obrero que usa bien la palabra de verdad. Serás un obrero que obedeció el plano como le fue mostrado. Que no pones una tilde, que no pones una jota. Así es. Así que Dios quiere que tú seas ese obrero aprobado. Me gusta que después Pablo de esto pone hasta un ejemplo. Más evita las profanas y vanas palabrerías, porque están llevando a la gente a apartarse. Como hicieron dos predicadores que aquí menciona, Himeneo y Fileto. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Que se desviaron de la verdad, cambiaron la doctrina, cambiaron el plan para que lo mandaron. Fíjese, un pastor cambiando la predicación de la doctrina. Terrible, ¿verdad? Fíjese, un pastor haciendo lo que no lo mandaron a hacer, sino haciendo lo que Dios dijo, predicando lo que no lo mandaron a predicar, desviando la visión de las personas de la verdad a lo que es pasajero. Pues va a llegar el fuego y va a probar mi obra. Va a llegar el fuego de cada una de las personas que yo ayudé a construir su casa. Y entonces dirán, mi pastor lo que me hizo, mi pastor lo que me dijo, mi pastor lo que me enseñó, no funcionó. O dirá, oh, ese hombre, yo estaba hasta en desacuerdo construir como él me dijo. Construir mi vida, construir mi proyecto, construir mi fe. Pero oiga, lo que él dijo finalmente funcionó. Y me gusta cómo termina este párrafo, porque el fundamento de Dios siempre estará en firme. Y conoce él este sello, teniendo este sello, que el Señor conoce a los que son suyos.
Él sabe su plano, si se lo construyeron bien sus obreros. Y por eso, apártese de iniquidad. La iniquidad es una falsa verdad. Así se le llamará al anticristo, inicuo. Se le mirará como un hablador de verdades, pero al final será un engañador. Entonces, apártese de iniquidad, de todo lo que parezca verdad y no lo es, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Preciosa reflexión, yo la he disfrutado, porque ese es mi anhelo, ser hallado conforme Él dijo que lo hiciera, y encuentre el Señor que lo hice. Que Él pueda decir, dijiste como yo te dije que lo dijeras. Y por eso Él respaldó su palabra. Quizás alguien no esté de acuerdo, pero sencillamente el tiempo mismo le hará retroceder al ver la evidencia del fruto de lo que se hizo, probado por el fuego. Y seguro que el Espíritu Santo también nos convencerá. Pues si tú o yo agradamos a los hombres, entonces no agradaremos a Cristo. Y el que te contrató, y el que te llamó, y el que me llamó, fue Él. Que nos conozcan como siervos de Jesucristo y obreros leales a lo que Él nos mandó a hacer.